Hola, mi nombre es Marco Marín. Trabajo en el Centro Nacional Helen Keller como profesor de Educación Física, Deportes y Recreación y Orientación y Movilidad. Es para nosotros un honor que ustedes formen parte de nuestra institución, así que bienvenidos y bienvenidas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sobre la discriminación auditiva en movilidad. Ok, empecemos. Nuestro cerebro interpreta la información del entorno a través de nuestros sentidos que envían esa información que el cerebro interpreta. Cuando estamos en una condición de ceguera o baja visión, nosotros debemos entrenar esos otros sentidos para poder obtener la información de forma más eficiente. Esto lleva, por supuesto, que un proceso, pero recordemos que todos los seres humanos siempre tenemos una capacidad para interpretar esa información y modificar de ser necesario. Y es lo que llamamos o lo que conocemos como plasticidad cerebral. Eso significa que el cerebro puede interpretar la información de forma permanente e incluso podría llegar a modificarse para tener una variante en sus funciones adaptativas a la hora de interpretar. Entonces, probablemente, si el cerebro deja de recabar la información a través de la corteza visual o disminuye, pueda que la interprete de forma diferente. Entonces, todo tiene su ciencia. Ahí ustedes pueden investigar un poco, leer un poco, porque es muy, muy interesante. ¿Qué tiene que ver eso con la movilidad? En movilidad, en todos los ejercicios, en todo el entrenamiento que vayamos a desarrollar, siempre vamos a requerir de la discriminación auditiva. Ok, es muy importante tener claro cuáles son esos pasos de la discriminación auditiva. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero voy a poner atención al sonido. Muy fácil, ¿ok? Porque hay algunos sonidos que entre más nosotros estamos en contacto, ya nuestro cerebro tiene ese canal para interpretarlo, pero los que no, se va a tardar un poco más de tiempo y es súper importante la experimentación, siempre estar en contacto con diferentes sonidos, pero tomarnos el tiempo, no hacernos como quien dice a lo loco, porque a veces no disfrutamos del sonido. ¿Cuántas veces han pasado por algún lugar y han podido identificar el canto o la diferencia entre el cantar de los pájaros, por ejemplo? Mucho tiempo y ni siquiera prestamos atención a esa cosa. Entonces, ok, primero la atención, escucho el sonido, ¿ok? Lo separo, discrimino ese sonido. Primero escucho solamente un sonido, luego lo identifico. ¿Qué es ese sonido? ¿Ok? ¿En qué consiste? ¿Qué es ese sonido? Luego, debo aprender a discriminar ese sonido. Entonces, cuando ese sonido suena dentro de otros sonidos y yo trato de concentrarme en ese sonido, los músicos son súper famosos. ¿Por qué? Porque tienen que tener una gran coordinación. Si ustedes escuchan una canción, entonces, ok, siempre como a la ligera lo hacemos, pero si nos sentamos y escuchamos y tratamos de identificar y discriminar, aquí hay una trompeta, aquí suena esto, aquí hay el otro, y luego tratar de irlo separando. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, también discriminar. Después localizar dónde está ubicado. Ok, eso es lo que pasa como cuando a veces nos dicen, allá está la cegua y es una manta que está ahí. Entonces, si yo no voy y me cercioro de que definitivamente eso era una manta, yo me voy a mi casa como si fuera la cegua. ¡Wow! Pero si yo hubiera llegado allá y verifico que es una manta, me voy a dar cuenta que no era la cegua, sino que era una manta. Entonces ya mi cerebro tiene ese canal de interpretación predeterminado. Por eso lo importante de la experimentación, experimenten todo, es el tiempo de que su cerebro incorpore todos esos conocimientos y ojalá en lugares relajados, etc. Entonces lo ubico, ¿dónde está? Creo que está allá. Vaya y verifique que sea allá. Creo que es esto. Voy, incluso si puedo manipularlo, lo manipulo. El sonido del viento que mueve unas ramas. Entonces voy y toco y yo muevo esas ramas. Ok, y luego, bueno, darle un seguimiento. ¿Cuál es la dirección de ese sonido? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de sonido? Yo pongo un sonido por allá y lo voy siguiendo de forma
silenciosa, silenciosa y llego. Incluso puedo estimar esa distancia, dónde salió ese sonido, dónde llega y me concentro a discriminar otros sonidos. Eso nos va a servir mucho, por ejemplo, en la carretera, a la hora de hacer un cruce de calles, etc. Entonces, igual, esa es la discriminación. ¡Wow! Sí, entonces yo puedo determinar de dónde viene esa direccionalidad. ¿Ok? Pueden practicar en la casa. Pueden sentarse y escuchar dónde suenan las gallinas, cuál es el perro del vecino que no me deja dormir, los pájaros en la mañana, cuál es este pájaro, a qué distancia puede estar, etcétera. O incluso con mucha comodidad y relajación me puedo sentar al frente de la carretera y discriminar si es un camión, si es un bus, si es una bicicleta, si es algo que no percibí. Eso permite que yo a través de esos pasos, no hacerlo como quien dice así nomás, sino como hacerlo en ese orden, escuchar el sonido, identificarlo, discriminarlo, saber cuál es el sonido dentro de otros sonidos, localizar dónde está ubicado el sonido y darle el seguimiento en qué dirección va el sonido. Entonces mi cerebro va a ir a incorporar todo eso. Cuando yo llegue a desarrollar la técnica de movilidad, ya mi sentido de la audición va a estar muy entrenado. Entonces voy a estar muy familiarizado con eso, voy a tener una cosa menos en qué preocuparme y además lo voy a hacer muchísimo más relajado porque ya hice ese entrenamiento, porque como mi cerebro va a estar más atento y más pendiente de la información en esas primeras clases, entonces tal vez voy a estar muy sensible de información y me voy a estresar o algo, entonces voy a recibir tanta información que a lo mejor mi cerebro no está con ese entrenamiento para canalizarlo. Entonces entrénelo para que cuando llegue ya tenga eso. Entonces, ese era un adelanto que quería darles. Esperamos que pronto estén con nosotros en nuestro servicio de movilidad para empezar a trabajar eso. Pero recuerden, oír es una maravilla. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos y estamos en contacto.